Comenzando, Luis. eh, Listo. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario de la Unidad de Bioingeniería de aquí de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Les agradecemos su presencia en estos seminarios que tenemos todos los días al mediodía y agradezco a los coordinadores, principalmente a la doctora Catalina Solano Correa de la carrera de QFB, al doctor Son Emilio Rea Valencia, que es el jefe de esta unidad, la doctora Guadalupe Sánchez Olivares, que nos acompaña desde el CITEC en León, Guanajuato, del CONACYT, que también es organizadora de estos seminarios, y al doctor Luis Antonio Ramírez Torres, que es miembro de esta unidad y que también nos ayuda a la organización de los seminarios. En esta ocasión tenemos un invitado especial, es el doctor Edgar Ramírez Jaramillo, que es responsable del Laboratorio de Aseguramiento de Flujo del Centro de Tecnologías para la Exploración y Producción, que pertenece al IMP. Pues sin más preámbulo, le agradezco al doctor su presencia. Es un honor tenerlo aquí para nosotros y espero que disfruten su ponencia. Adelante, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias y bueno, buena tarde a todos. De antemano les agradezco la invitación. Eh, Realmente, como lo he estado manifestando, para mí es muy grato poder, siempre que haya la oportunidad, pues participar en este tipo de eventos de difusión, sobre todo porque, bueno, como egresado de la UNAM, pues también de alguna manera siempre me he mantenido ahí vinculado. Y bueno, creo que es una buena oportunidad para poder mostrarles un poco de los trabajos que hacemos acá en el área. Y bueno, un poquito haciendo una pequeña semblanza de mi formación. Yo soy físico, hice la maestría y el doctorado en física ahí en la UNAM y ya tengo aproximadamente 27 años trabajando aquí en el instituto. Desde que entré, pues he estado participando en áreas relacionadas con la producción de los hidrocarburos. Entonces, hace 6 años precisamente me asignaron la tarea de diseñar con Sama y supervisar toda la construcción, etcétera, el equipamiento de un laboratorio que está enfocado precisamente al estudio de las propiedades físico-químicas y de transporte de los hidrocarburos. Precisamente, ¿por qué? Porque esto es un poco respondiendo a las necesidades que se tienen actualmente en la industria, en la cual, bueno, ustedes saben, son cada vez más los campos que salen a producción y son cada vez más los problemas a los que se enfrentan en el día a día, ¿no? Y mucho de esto pues tiene que ver precisamente con el entendimiento de qué es lo que estamos, cuál es nuestro sistema que estamos analizando, nuestro sistema que estamos trabajando, en este caso pues el hidrocarburo. Entonces, bueno, aquí les voy a estar presentando algunas cuestiones muy generales que tienen que ver primero con el concepto de aseguramiento de flujo, que es la base con la cual nosotros diseñamos este laboratorio, y después algunas propiedades, algunas características de este mismo, y finalmente algunos estudios que podemos realizar aquí. Y que bueno, ya en los comentarios finales sí me gustaría también nada más puntualizar que pues, la idea de hacer esta presentación con ustedes es también abrir las puertas para que podamos en algún momento, si así lo consideran, tener interacción con ustedes, porque al final creo que independientemente de que ahorita en este momento somos un laboratorio que estamos dando servicios para la industria, pues también desarrollamos investigación, y que bueno, qué mejor, ¿no?, que poder estar en contacto con grupos de investigadores como ustedes, con los cuales pudiéramos tener más interacción y poder sacar trabajos conjuntos. Entonces, bueno, ya entrando en materia, un resumen breve de lo que es el aseguramiento de flujo, pues básicamente es esto. El concepto de aseguramiento de flujo no es otra cosa más que el conjunto de herramientas que se han tomado de otras áreas del conocimiento, dígase termodinámica, dígase mecánica de fluidos, reología, etcétera, con las cuales nosotros estamos tratando de identificar, de describir y de poder proponer soluciones de los problemas comunes que afectan a la industria petrolera durante el proceso de producción o de explotación de los campos. Y esto nosotros lo tenemos que llevar para analizar la problemática que encontramos desde lo que es el yacimiento, donde está el hidrocarburo almacenado, cuando entra a los pozos, y asciende por la tubería, llega a la superficie, pasa por la cabeza del pozo y va por las líneas superficiales y llega a los puntos de almacenamiento. Obviamente pasa por toda una serie de equipos y
de infraestructura que genera cambios. Una de las particularidades importantes que nosotros observamos en todo esto es que el hidrocarburo, prácticamente desde que está en el yacimiento hasta que llega a los puntos de almacenamiento, está constantemente cambiando en presión y temperatura. Y esos cambios son los que generan precisamente la problemática que nosotros observamos en nuestros campos, ¿no? Entonces, bueno, el aseguramiento de flujo, como les decía, se puede definir como un proceso de análisis estructurado, ya bien sistematizado, en el cual para esto requerimos tener un conocimiento pues, de las propiedades de los fluidos producidos, transportados y procesados, porque, bueno, pues, esa es la base, ¿no? También se requiere tener un análisis detallado de todas las características térmicas e hidráulicas del sistema, y con esto, bueno, poder tener capacidad para desarrollar estrategias para el control de los sólidos. Pues, estos son de los más comunes que nosotros pues, observamos en campo, como son los hidratos, las parafinas, asfaltenos, incrustaciones minerales, etcétera. Aquí les muestro algunas fotografías de sistemas de pozos en campo que le llamamos, ya sea en plataformas o en tierra, en el que pues, prácticamente el problema del aseguramiento de flujo es esto. O sea, esta foto lo refleja, que es básicamente que se forman tapones de sólidos de diferente naturaleza que obstruyen la producción del hidrocarburo. Puede ser tan severo como este que se muestra la foto del lado izquierdo, donde esto es básicamente es un problema de formación de hidratos de gas, o el que está del lado derecho, que es una formación inicial de lo que es las parafinas, ¿no? Que con el tiempo van cerrándose, van creciendo y van obstruyendo el flujo hasta que finalmente se tapan. Y no solamente es que se tape la tubería, eso conlleva también otros problemas que puede ser el daño de todo lo que es el pozo, de toda la infraestructura que está ahí instalada, puede generar también sobrepresiones y puede generar explosión. O sea, es todo un problema muy severo. En algunos casos también puede generar, por ejemplo, corrosión, erosión. Entonces, como les digo, es la mezcla de muchas cosas lo que nosotros aquí, de alguna manera, tratamos de investigar y de analizar y a partir de ahí, bueno, proponer soluciones que sean viables técnico y económicamente para la industria, ¿no? Los objetivos que tiene el aseguramiento del flujo, pues es esto, mantener la trayectoria del flujo de hidrocarburos siempre abierta, mantener el sistema de producción a lo largo de la vida operativa del sistema y minimizar lo más posible las salidas de operación por trabajos de remediación o de mantenimiento que se hacen. En estas fotos aquí la del lado izquierdo es un ejemplo del tipo de estudios o de análisis que hacemos, muy así general, en el cual pues estas son muestras de condensados que se producen acá en el sur de Veracruz, que nos trajeron para analizar aquí en el laboratorio y nos decían, bueno, es que no sabemos por qué primero esta coloración, qué es lo que está pasando, y además estamos utilizando un producto químico para una aplicación que ellos tienen, y que pues, no sabemos qué está pasando. Entonces, bueno, después de hacer aquí el análisis de separación, etcétera, pues vimos que ese producto químico, pues lejos de ayudar, estaba generando ahí sólidos que estaban tapando la tubería. Entonces, después de hacer el proceso de separación, lo que vemos es que este flujo o esta producción que se tiene en ese pozo en particular o en esa zona particular, está compuesta de varias cosas, ¿no? Es el condensado que se ve aquí en la parte superior, lo que es son sólidos de origen inorgánico, que puede ser hasta arena, y la parte del producto químico, que después de separar, pues vemos que por sí solo se hizo incompatible o fue incompatible con el hidrocarburo y se precipitó por sí solo. Y bueno, esto conlleva precisamente a problemas como los que se ven en la foto del lado derecho, en donde pues ya hablando de dimensiones ya muy grandes, pues completamente se tapan las tuberías y bueno, conllevan a otro tipo de problemas. Entonces, en resumen, el aseguramiento de flujo pues, tiene que ser un proceso continuo, dinámico y monitoreable, ¿no? Que siempre buscando garantizar el flujo de la producción, ¿no? Y esto pues, es la producción de los hidrocarburos siempre en presencia de otros fluidos, porque, bueno, no solamente producimos hidrocarburos, sabemos también que producimos agua, pues, hay gas, hay productos químicos, hay sólidos inorgánicos, o sea, es una enorme cantidad de elementos que están fluyendo en la tubería y que, bueno, aquí precisamente se tienen que establecer metodologías muy sistemáticas para poder analizar cada una de ellas por separado y después tratar de analizarlas todas en conjunto. Sabemos que hay una interacción muy fuerte entre todos estos elementos que conlleva a ciertos fenómenos que observamos ya en campo, ¿no? Bueno, yéndonos un poco a lo que es una descripción básica de lo que
Lo que vamos a entender por el hidrocarburo, bueno, ustedes saben mejor que la composición del petróleo pues consta de estos elementos. Básicamente tenemos tres grupos, lo que son los hidrocarburos, lo que son los no hidrocarburos y lo que son los metales. De la parte de los hidrocarburos, pues tenemos todo lo que son el metano, etano, todos los gases ligeros, líquidos, bueno, lo que es los pentanos, los hexanos, y hasta ahí, ¿no? Lo demás ya son pseudocomponentes. Lo que son la parte de no hidrocarburos podemos tener en forma de gas, lo que es el ácido sulfídrico, el nitrógeno, el oxígeno, el CO2, el helio, todos estos componentes que están también, coexisten en equilibrio en el yacimiento. Y la parte de los metales es muy interesante porque estos se encuentran en bajas proporciones, pero se encuentran en las moléculas de los componentes que nosotros conocemos como asfaltenos y que son de alguna manera los culpables de que estos se tapen con el tiempo y que tapan las tuberías, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que conforma precisamente la composición del petróleo. Otra manera también de ver esta composición es mediante esta gráfica aquí. Este es un diagrama en el cual nosotros partimos del aceite crudo. Tenemos por un lado lo que son los gases y los hidrocarburos ligeros, que se quitan cuando queremos hacer el análisis de las características del aceite. Lo quitamos, entonces lo que hacemos es después de que tenemos o que hemos retirado el gas, la primera parte es quitarle la parte de los asfaltenos, o sea, los componentes más pesados del hidrocarburo, y lo que queda se vuelve a hacer otro proceso como de refinación en el que se le quitan las resinas, nos queda lo que es básicamente el aceite, el cual está compuesto principalmente por los hidrocarburos saturados y los aromáticos. Aquí hay una comparación entre los componentes en que están y en qué proporción generalmente se encuentran cuando estamos analizando estos hidrocarburos, y podemos ver que, bueno, la mayor parte pues, es carbono, pero también hay hidrógeno, hay nitrógeno, hay azufre, oxígeno, en menor proporción, pero bueno, también están siempre presentes ahí en el hidrocarburo, ¿sí? Bueno, el problema aquí se hace más complejo porque también de acuerdo a lo que se sabe, tenemos también una buena cantidad de isómeros que están presentes en el hidrocarburo, ¿no? Y aquí esta es una tabla en el cual es muy ilustrativa, puesto que nos muestra el número de isómeros que se tienen como función del número de carbonos que están presentes de la molécula que está presente. Entonces, por ejemplo, si tenemos una molécula que tiene más o menos como 5 átomos de carbono, el número de isómeros que se esperaría estar presentes en el hidrocarburo pues serían 3. Pero si nos vamos, por ejemplo, a 10, pues se puede ir hasta 75 y así. Entonces, en la realidad nosotros aquí, por las técnicas cromatográficas que tenemos, podemos detectar hasta C40, pero en este caso, cuando detectamos los pseudocomponentes que tienen hasta 40 átomos de carbono, podemos encontrar o podemos suponer que hay alrededor de 6.24 por 10 a la 13 isómeros. Entonces ahí es de donde ya empieza a hacerse bastante complejo el trabajar con este tipo de fluidos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, es una cantidad, es lo que le llamamos los fluidos multifásicos composicionales. Y bueno, aquí en la industria, pues la manera en que nosotros trabajamos, dependiendo de la aplicación, si por ejemplo queremos analizar el comportamiento del fluido en el yacimiento, o sea, en el medio poroso, pues no vamos a utilizar toda esta cantidad porque el tiempo de máquina para hacer una simulación pues, sería inviable. Básicamente lo que hacemos es agregar en pseudocomponentes, y pues, a lo mucho se utilizan 2, 3 pseudocomponentes con los cuales simulamos todo el fluido. Si queremos hacer una simulación en flujo, pues ahí sí todavía pues, nos podemos dar el lujo de incluir hasta unos 40, 50 componentes y ya, porque pues más allá de eso ya es prácticamente inviable, ¿no? Trabajar con todos los componentes que están ahí presentes. Bueno, a partir de aquí, bueno, y dependiendo también de, por ejemplo, la propiedad de su punto normal de ebullición, podemos obtener diferentes productos que se tienen dependiendo del número de átomos de carbono que estén presentes en el corte. Y aquí, de los que son de interés para nosotros como laboratorio, es básicamente estos que se encuentran aquí como átomos de carbono arriba de 15, donde ya tenemos las ceras, tenemos los asfaltos, los aceites pesados, etcétera. Entonces, estos son los que realmente nos enfocamos más a analizar y a estudiar, porque son los que están generando la problemática actualmente en nuestros sistemas de producción. Como ese es otro
resumen también que se presenta dependiendo de las fracciones de los hidrocarburos, como función de su número de átomos de carbono. Bueno, dentro de los componentes que realmente presentan problemas severos durante la producción, bueno, pues están estos, ¿no? Son lo que son los asfaltenos, que son estructuras moleculares complejas, pero sin embargo tienen esa particularidad de que por tener heteroátomos, o sea, aquí en la estructura molecular presentan algunos sitios de heteroátomos, por ejemplo, esta se ilustra con un nitrógeno y aquí pueden tener otros, oxígeno, etcétera. Estos son los puntos que sirven para asociarse, por lo tanto nosotros hablamos, cuando hablamos de asfaltenos aquí en el petróleo, en la industria, hablamos de que ese es un fluido de tipo coloidal, puesto que se asocia en presencia de, bueno, por sí solo, por cambios de solubilidad o cambios de presión prácticamente. Pero aquí los tamaños de los que estamos hablando, bueno, ya por ejemplo para las moléculas no sé, unitarias, por decirlo así, sus pesos moleculares andan alrededor de 500 hasta 1000 gramos mol, pero si ya nos vamos a los agregados, pues esto ya se hacen tamaños de pesos moleculares bastante grandes, del orden de 100,000 o de 1 millón. Sin embargo, los tamaños de las moléculas promedio pues andan alrededor de 43 Armstrong. El problema de esto es que cuando estamos ya nosotros produciendo, por ejemplo, ya en un pozo, pues se precipitan n número de agregados, se forman n número de agregados que pues, estos se asocian entre ellos y con el tiempo empiezan a formar agregados cada vez más grandes, empiezan a formar sólidos, se pegan en las paredes y empiezan a crecer y es básicamente lo mismo que sucede con el colesterol. Entonces esto pues hace que la, caída, la presión se detenga, el flujo se detenga y por lo tanto podemos perder el pozo. Y bueno, en algunos casos, eso es muy común cuando estamos produciendo en pozos que producen aceite ligero, más o menos alrededor de, bueno, en Udgo medimos la calidad de los aceites, lo medimos con el API, cuando andan alrededor de arriba de unos 30, el problema de los asfaltenos es muy común para ese tipo de aceites, y bueno, pues ahí se pierde y muchos de esos pozos llegan a producir, no sé, 5 o 10 mil barriles diarios, imagínense entonces la pérdida, primero para que se pueda destapar la segunda pérdida grande, pues es toda la producción diferida, o sea, la producción que no se obtiene debido al problema. Entonces eso ya genera también otro tipo de problemas ya a nivel ¿cómo se llama? De la producción ya en campo. La manera que tenemos nosotros para clasificar aquí los yacimientos, pues es esta, básicamente podemos encontrar dos tipos de yacimientos, que son los de gas y los de aceite como tal, ¿no? Los de gas podemos identificar tres, que es el gas seco, el húmedo y el gas condensado. Y del yacimiento de petróleo básicamente tenemos dos, que son el de aceite volátil, que tiene un alto encogimiento, y el petróleo negro, que tiene un bajo encogimiento. Esto nos referimos por el contenido de gas disuelto que está presente en el aceite. Una de las cosas que últimamente hemos estado trabajando mucho acá son las muestras de campos que vienen, de pozos que están en campos que producen gas y condensado aquí en el sur de Veracruz y ya muy en colindancia con Tabasco, se han encontrado varios yacimientos de alto potencial. Sin embargo, el problema es que debido a que presentan este fenómeno de condensación retrógrada, mucha de la producción se está quedando ya en el fondo precisamente por esa formación tan rápida del condensado, lo cual pues está de alguna manera dificultando la producción de los hidrocarburos y bueno, eso está generando ya otro tipo de problemas. Entonces, bueno, ahí es donde se tiene que intervenir y pues, estudiar precisamente por qué está sucediendo eso, ¿no? Y a partir de ahí, pues, proponer soluciones que ayuden a mejorar la producción. Y bueno, esto también está relacionado precisamente con el tipo de envolvente de fases que presenta el hidrocarburo dependiendo del tipo de fluido, ¿no? O sea, tenemos las envolventes de un gas y condensado, el aceite volátil y la del aceite negro o de aceites ya muy pesados, los cuales tienen, bueno, eso está relacionado un poco con esto del alto encogimiento. Cuando hablamos de alto encogimiento, estamos refiriéndonos a que son aceites ligeros que tienen un alto contenido de gas disuelto. Y el de bajo encogimiento es lo opuesto, son aceites muy pesados, muy viscosos, que tienen muy poco gas disuelto y que por lo tanto su producción también se hace bastante compleja. A raíz de esto, bueno, nosotros podemos hacer un análisis composicional. Este es un ejemplo típico de los que hacemos.
en el cual identificamos el componente, su peso molecular y la composición, tanto en fase gas como en fase líquida, y después de hacer el balance de masa, pues podemos sacar la composición global del aceite. Entonces aquí lo que llama mucho la atención y que una manera de que la que nosotros lo analizamos acá en el área de producción es este. Nos fijamos en este componente, en el C1 que es el metano y en el corte. Generalmente este es un aceite con 12.6 API, o sea, es un aceite extra pesado que le llamamos o que es muy viscoso. Lo que aquí podemos observar es que el contenido de metano es muy bajo. El porciento mol pues, anda alrededor de 16. Sin embargo, su corte, o sea, este corte que es el agrupamiento de todos los compuestos que no se puede identificar pero que están ahí presentes, perdón, este es el peso molecular. Su composición está acá, es este porciento mol. En el metano está 6.44 y del peso y del corte pues es 28. Ahora, por ejemplo, analizamos un aceite más ligero, por ejemplo, este de 29.8, podemos ver que el metano se va hasta 48, acá, el porciento mol, y el corte pues baja, ¿no? A 25. Bueno, aquí ya se agrupó en otro pseudocomponente. Y así, si nos vamos a uno todavía más ligero, aquí ya el metano todavía aumenta más o menos como a 70 y tantos, a 71, y su corte del pseudocomponente se va ya a valores muy bajos, más o menos 0.14. Entonces, bueno, esa es una manera en que nosotros también podemos identificar, ¿cómo se llama? El comportamiento de los hidrocarburos y a partir de ahí, entonces ahora sí se aplican y se desarrollan las metodologías adecuadas para su análisis. Bueno, ¿por qué digo que nosotros aquí en el área, como parte de un grupo que hace investigación en lo que es aseguramiento de flujo, nos tenemos que enfocar precisamente a la problemática que observamos en campo? Bueno, en este diagrama se resume un poco la situación que prevalece en pues, básicamente todos los sistemas que producen hidrocarburos, en cualquier lado que ustedes me digan, y que, bueno, como les digo, ejemplifica bastante bien lo que está pasando. En este diagrama, pues tenemos, están representadas las envolventes de fases de los sólidos que se forman. Por ejemplo, esta que está aquí de color morado, pues es la envolvente de fases de formación de los sulfatos de bario, que son incrustaciones minerales. Tenemos otras como el carbonato de calcio, como el carbonato de estroncio, etcétera, que se forman o que tienen sus características dependiendo precisamente de eso. Además, también aquí podemos sobreponer estos son lo que le llamamos sólidos inorgánicos, sulfatos de bario, carbonato de calcio, etc. Tenemos lo que son las envolventes, lo mismo, pero de los sólidos orgánicos. En este caso, pues tenemos aquí lo que son los asfaltenos, las partinas, los hidratos, que son los más comunes. Y tenemos esta envolvente de fases que nos dice o nos da el equilibrio líquido bajo. Bueno, si en este diagrama nosotros ponemos todas estas envolventes que básicamente nos dicen todos los sólidos que pudieran estarse precipitando en mi fluido, yo lo que puedo hacer es, para representar y para saber en qué posición dentro del pozo se pudiera presentar el fenómeno, tomo un registro directamente que se mide en el pozo, bajando una herramienta, cada de cierta distancia que toma la presión, temperatura y así hasta que se hace todo el recorrido del pozo y lo grafico aquí. Entonces, esta línea negra punteada, pues me va a decir exactamente cómo se está comportando, cuál es el camino que sigue mi fluido a lo largo de la tubería. Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos observar? Bueno, a lo largo del camino, el fluido pues, va a presentar problemas diversos. Primero, pues, una posible formación de incrustaciones. Posteriormente, vamos a tener formación de asfaltenos, la aparición del vapor, vamos a tener aquí la formación de parafina, la formación de hidratos. Entonces, básicamente, este sistema, así idealizado, estaría teniendo los problemas más comunes que se conocen en la industria durante su producción. Entonces, bueno, ahí es donde se tienen que establecer estrategias para atacar cada uno de ellos, pero también siempre cuidando que estas estrategias o estas cosas que se propongan, pues sean compatibles entre ellas para que no me genere otro tipo de problemas, ¿no? Bueno, esto lo podemos ejemplificar aquí en este diagramita en el que se conoce como el sistema integral de producción de hidrocarburos, donde como está compuesto pues, básicamente por el yacimiento, donde tenemos almacenado el hidrocarburo, tenemos la tubería o el pozo productor, la cabeza del pozo, el estrangulador, que no es otra cosa más que una válvula que me restringe o me controla el flujo,
las líneas superficiales, lo que es un separador y lo que es el tanque de almacenamiento, ¿no? Bueno, a lo largo de todo este sistema, el fluido, lo que les decía al principio, sufre cambios de presión y temperatura muy importantes, ¿no? En esta primera etapa que es del yacimiento, de este primer intervalo, la primera gran caída de presión se da exactamente aquí, lo que le llamamos la cara de la formación, es decir, en la parte donde se perforó el pozo, queda un agujero y después ya se cementa todo esto y se pone la tubería. En esta parte es lo que le llamamos cara de la formación. Entonces el fluido que está aquí almacenado se empieza a mover hacia la zona de menor presión, entra aquí y bueno, hay una caída abrupta de presión, que es lo que hace que el aceite pues suba, ¿no? Por la tubería. Aquí se puede observar la primera gran caída de presión. La segunda gran caída de presión se da precisamente cuando pasa aquí por el estrangulador, que esto básicamente lo que nos ayuda es a controlar la contrapresión aquí en el fondo para evitar que nuestro pozo se nos desboque y bueno, pueda hasta explotar. Y así vamos viendo. Entonces, la parte importante, y bueno, la línea roja, pues es las caídas de temperatura que sufre también el fluido desde que está en el yacimiento hasta los tanques de almacenamiento. Bueno, entonces, debido a estos cambios que está sufriendo constantemente el fluido, es la razón por la cual nosotros observamos estos fenómenos, básicamente en cualquier etapa de producción, ¿no? Y por lo tanto también es importante que en cada una de estas etapas establecer las estrategias adecuadas para poder controlar o mitigar esa problemática. Bueno, ¿qué, qué, ¿a qué nos enfrentamos cuando estamos produciendo ya en el pozo, por ejemplo? Pues es básicamente en esta gráfica o en esta ilustración, de alguna manera se resume mucho de eso que les comento. Cuando estamos hablando de flujo multifásico en tuberías, en el caso particular de los hidrocarburos, pues podemos tener toda una mezcla de componentes que están ahí presentes. Podemos tener, por ejemplo, gas más hidrocarburo líquido más agua, o cualquiera de estas configuraciones. Aquí ya, por ejemplo, estamos hablando de sólidos orgánicos, de sólidos inorgánicos, orgánicos. Bueno, es mucho. Aquí todavía habría que agregarle más componentes, porque puede ser hidrocarburo más producto químico, más agua, o cuando otro hidrocarburo, por ejemplo, cuando estamos hablando de la producción, del transporte de la producción ya en superficie, pues esto se mete por redes de ductos, donde en esos lo que hacen es mezclar aceites de diferente, ¿cómo se llama?, calidad para que fluyan por el mismo ducto, ¿no? Entonces, al hacer eso, pues estamos hablando de que ya tenemos otra fase ahí y que pues esta, si no es compatible con la que estamos ahí inyectando, pues puede generar también otro tipo de problemas, ¿no? Aquí esta es otra ilustración donde se ve precisamente eso, ¿no? O sea, tenemos aquí la parte amarilla, pues es la fase gas, estos puntitos negros es una fase líquida que está aquí suspendida del gas, esta gris es la fase de hidrocarburo, pero podemos tener también gas aquí en burbujas que están moviéndose, podemos tener agua, aquí abajo tenemos agua, aquí en la parte que está en contacto con la tubería, pues es arena o sólidos que se van sedimentando en esta parte. Podemos tener ¿cómo se llama? Gotas de aceite disueltas en el agua, o sea, emulsiones, tanto directa como inversa. Y bueno, todo esto conlleva precisamente a la problemática que observamos día con día ahí en nuestro sistema, ¿no? Esta es otra ilustración en donde se quiere ejemplificar el proceso de la formación de los hidratos de gas, donde tenemos fluyendo en la tubería tres fases, el gas, el aceite, el agua, y por condiciones de presión y temperatura se empiezan a nuclear, empiezan a formarse agregados, empiezan a crecer hasta que por completo tapan la tubería, ¿no? Eso además conlleva también a otro tipo de problemas, que son los fenómenos precisamente ya como tal de flujo. Imagínense nada más puro líquido o gas que se mueve por la tubería, el cual pues conlleva a ciertos fenómenos que ya haciendo un lado lo que es la aparición de los sólidos por sí solos, esto ya representa también toda una problemática bastante compleja. Esto, por ejemplo, cuando estamos produciendo en sistemas marinos, la producción se manda por ductos submarinos en el lecho marino, donde, bueno, pues ahí va a depender mucho de la geometría. Esto, por ejemplo, en la ilustración de aquí abajo, este cambio de dirección, generalmente cuando podemos observar ahí fenómenos como flujo o bache, y si esos baches se pueden descontrolar y esto puede generar, por ejemplo, otro problema como son golpes de ariete, ¿no? O sea, pueden generar una sobrepresión, una contrapresión muy grande y pueden dañar las instalaciones. Entonces, bueno, todo ese tipo de fenómenos son los que aparte también
se deben de considerar, se deben de estudiar para poder entonces asegurar pues, el flujo ininterrumpido, ¿no? En la ilustración de aquí arriba, pues tenemos también otro ejemplo de flujo Mache, y pues tan solo la descripción de esto por sí solo pues ya representa todo un resto, ¿cómo se llama? Por sí solo, ¿no? Aquí tenemos esta ilustración de acá arriba, pues es la famosa corrida de diablo, ¿no? Donde se mete este instrumento, el cual va recorriendo toda la tubería y va pues barriendo todos los residuos que se van generando durante la producción, ¿no? Pero pues, al final, tan solo la misma geometría que tiene, pues puede provocar problemas ahí de flujo, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto son las cosas que de alguna manera nos estamos enfrentando día a día y que, bueno, pues aquí se resuelven pues, con las herramientas que tenemos disponibles, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera, pues mucho de este trabajo se basa en mediciones experimentales y en campo, porque, bueno, como podrán ver aquí, pues la parte de simulación, pues sí se hace pues, bastante, pero bastante compleja, ¿no? Tenemos algunas herramientas que se han desarrollado, pero que sí, pues, son aproximaciones, en pocas palabras, ¿no? Bueno, se sigue trabajando en esta parte. Esto conlleva precisamente también a la caracterización en flujo multifásico de la producción, en la cual, bueno, ¿cómo les diré? El objetivo principal es construir precisamente esto, o sea, los famosos mapas de patrones de flujo para saber exactamente qué condiciones estamos produciendo y qué es lo que tenemos que esperar. Si vamos a tener un flujo disperso, un flujo burbuja, un flujo tapón, etcétera, dependiendo de las condiciones de presión y temperatura y de gasto, obviamente, que vamos a tener en nuestro uso. Bueno, a partir de aquí, de toda esta parte, o sea, todo lo que es la cuestión experimental, en donde se miden las propiedades termodinámicas y de equilibrio de fases, más la información que tenemos de campo, pues con eso se construyen algunas herramientas que nos ayudan precisamente a identificar las zonas de potencial riesgo para la formación de los sólidos, ¿no? Y es un pequeño, un resumen de una metodología que por ahí se desarrolló ya hace tiempo, en la cual, bueno, pues básicamente como les decía, se sobreponen estos diagramas y con esto podemos identificar el intervalo en el cual se podrían estar formando los sólidos, ¿no? O los tapones. ¿Y esto por qué es relevante? Porque, bueno, aquí nosotros podemos decir, bueno, a esta profundidad pudiera estarse formando. Bueno, entonces vamos a meter alguna herramienta o vamos a hacer algo, bajarlo hasta esta profundidad para entonces inhibir o mitigar o reducir esa posible formación. Y pues, también lo podemos hacer en algún punto intermedio, nada más para reforzar lo que estemos poniendo acá abajo, ¿no? Entonces, esas son las estrategias que se van construyendo precisamente a partir de toda esta información que tenemos. Bueno, mucho del trabajo que hacemos y de las mediciones y de lo que ahorita platicamos, lo hacemos en este laboratorio, ¿no? Aquí, como les decía, el objetivo de este laboratorio pues, es realizar estudios enfocados a la caracterización física-química de hidrocarburos sin importar su calidad y que, bueno, que permitan establecer estrategias para asegurar un flujo interrumpido en todos nuestros sistemas de producción. Aquí desarrollamos investigación básica y orientada que permiten proponer soluciones técnico-económicas viables para problemas relacionados al aseguramiento del flujo. También desarrollamos e implementamos nuevas tecnologías para el aseguramiento de la producción de hidrocarburos. Desarrollamos e implementamos, no, implementamos metodologías para la evaluación del desempeño de tecnologías y las optimizamos también precisamente para aplicarlas en esta parte. Y bueno, una de las cosas que es fundamental es la formación de especialistas, ¿no? En esta. Aquí hemos dividido la parte de la caracterización desde dos puntos de vista, uno, lo que son propiedades volumétricas promedio y las que son las partes, lo que tiene que ver con propiedades composicionales. Realizamos dos tipos de caracterización, lo que es estática y dinámica. En la estática, pues hacemos estudios tradicionales como estos que están aquí mencionados, pues mucho del trabajo que es para encontrar o para definir propiedades relacionadas a los fenómenos que vemos tanto de transporte como composicionales, etcétera. Y también hacemos estudios dinámicos, utilizando algunos circuitos de flujo que tenemos acá para también analizar la problemática. Lo mismo que podemos hacer en condiciones estáticas, lo llevamos a condiciones dinámicas. ¿Por qué? Porque pues al final eso es lo que nosotros tenemos en la realidad, ¿no? En nuestros sistemas.
Los retos tecnológicos que buscamos, pues, de alguna manera impactar y apoyar a la industria, pues son esos que están acá, pues es disminuir y o eliminar el daño al yacimiento. Ese es uno de los grandes retos que se tienen. Y sobre todo esto aplica mucho para cuando son campos ya maduros, que ya han tenido pues, bastantes años de producción y que, bueno, se nota ahí la problemática, ¿no? Dado que las presiones ya en el yacimiento son muy bajas y que, bueno, ya no permiten la producción. Entonces, eso repercute directamente en lo que le llamamos el factor de recuperación, ¿no? Que pues aquí en promedio pues anda menos del 20%. ¿Por qué? Porque pues, pueden imaginarse que del total de los hidrocarburos que se tienen en el yacimiento, no más allá del 20% en los mejores de los casos se logra se recuperar y el resto se queda ahí. Entonces, pues es un reto tecnológico ver de qué manera podemos extraer más hidrocarburos, ¿no? Tiene que ver también, bueno, también tenemos, podemos analizar la mejora de la producción y el transporte de aceites pesados y extrapesados. Y bueno, todo esto que tiene que ver con lo que es la parte del flujo, ¿no? O sea, cuestiones relacionadas al flujo ya en tuberías como lo que es flujo inestable, la corrosión, la erosión, y la producción de agua, arena, etcétera. Y también otra de las capacidades es precisamente optimizar la aplicación de productos químicos, que en la actualidad pues, es lo que más se recurre, ¿no? En la industria. Precisamente eso, la aplicación de los productos químicos. Algunas de las características de este laboratorio pues, es que tenemos infraestructura pues, de vanguardia, podríamos decir. En este laboratorio la área efectiva es de 2.000 metros cuadrados aproximadamente y tenemos aquí alrededor de unos 100, 120 equipos experimentales, la mayoría de los cuales trabaja a alta presión, y por alta presión me refiero a presiones arriba de 20.000 libras, temperaturas alrededor de unos 250 grados centígrados, y bueno, también podemos irnos al otro extremo, ¿no? Podemos irnos a menos 20 grados centígrados también para estudiar fenómenos que estén relacionados a bajas temperaturas. Tenemos equipos estos, por ejemplo, que se ven del lado derecho, que son equipos para hacer estudios de TGA y DSC, tenemos un módulo para hacer DSC alta presión bueno, los TGA no típicos. Del lado izquierdo, la primera fotografía, se muestra un microscopio óptico que tiene una fuente de rayos X que nos permite ver ya cuestiones más de tipo estructural, ¿no? De los, este, de los fluidos. Estas son las áreas que conforman el laboratorio. Tenemos áreas específicas desde lo que es la parte de la preparación y adecuación de muestras, donde recibimos todas las muestras que vamos a estudiar. Y aquí cabe mencionar que nosotros también como laboratorio asistimos directamente a las instalaciones, a pozos, a plataformas, etcétera, a tomar, recuperar la muestra, la traemos aquí al laboratorio y hacemos los análisis correspondientes, ¿no? Tenemos en caso particular, por ejemplo, esta celda PBT que tiene capacidad para trabajar hasta 17.000 libras, 160, 170 grados centígrados, tiene un sistema de detección de sólidos que permite precisamente analizar la presión a la cual se empiezan a formar agregados cierto tamaño, y con los cuales ya podemos de alguna manera inferir cómo se está precipitando precisamente ese sólido, ¿no? Ese es el tipo de diagramas que se pueden obtener en donde hacemos un experimento donde iniciamos una presión muy alta, 12.000 libras, a una temperatura constante, empezamos la despresurización. Entonces, lo que estamos observando es un incremento en la transmitancia. Esa es una gráfica de transmitancia de luz láser contra presión. Entonces, a medida que estamos despresurizando, empezamos a observar un aumento en la transmitancia, cambios de densidad, hasta que llega un punto en donde cae súbitamente la transmitancia. Entonces, este es el que se asocia como el punto 11, el punto de formación de sólidos orgánicos, o bueno, en este caso es un experimento para asfaltenos. Y posteriormente seguimos despresurizando, observamos otra caída que está asociada con el punto de saturación, es decir, el punto de formación del gas. Con esto podemos formar el diagrama que está del lado derecho, que es la envolvente superior, y la curva de presiones de saturación. Estos son ejemplos de estudios típicos que se han hecho con este tipo de tecnología. Y otra de las ventajas es que, bueno, para casos muy particulares de aceites muy ligeritos, donde podamos tomar eh, fotos o videos utilizando un microscopio, podemos ir monitoreando también cómo se van formando esas fases que están generando precisamente la formación de estos sólidos, ¿no? Y esto pues, es muy importante porque a raíz de estas o a partir de estos datos de presión, nosotros podemos ubicar en qué posición en el pozo o en la línea superficial se está pudiendo generar el problema, ¿no? Y con esto, pues nada,
establecer estrategias para poder mejorar o poder poner alguna tecnología que nos ayude a controlar este problema. También podemos hacer el conteo del tamaño, de la distribución de tamaño de partícula de los sólidos que se están formando, utilizando ya un software que tiene ahí el equipo. Y bueno, pues ese es el tipo de envolventes que nosotros medimos, que nos da precisamente la capacidad para poder predecir en dónde se están formando los sólidos. Estos estudios que son a condiciones estáticas, las podemos hacer también a condiciones dinámicas. Aquí tenemos dos circuitos de flujo de diferente escala. El de escala pequeña es de hasta 1/4 de pulgada y 2 metros de longitud, y el otro es de 1 pulgada de diámetro hasta 16 metros. Trabajan también a alta presión y con estos podemos recrear precisamente toda la problemática que observamos en los... Ah, no, perdón, el de escala pequeña es de 6 metros y tenemos otra tubería de 12 metros. Y bueno, esas son algunas características generales que tiene el circuito pequeño, y este es el otro que es de escala más grande, en el cual, bueno, pues aquí podemos hacer diferentes estudios, tanto de flujo multifásico como estudios de depositación, como por ejemplo pruebas de puntos de excedencia, etcétera. O sea, son varias las cosas que nos permiten hacer con este equipo. Y bueno, pues básicamente todo ya está ahí instrumentado, ¿no? Y ese es el tipo de resultados que presenta, ¿no? Hicimos una simulación, más bien una prueba en la que se metió una muestra de un gas, de un campo de gas y condensado, y aquí se va monitoreando lo que es el gasto, la caída de presión y el gradiente térmico, y podemos ubicar en los puntos donde, aquí básicamente donde se empiezan a separar, es donde se podría estar asociado a una posible formación de sólidos, y aquí ya podemos, analizando este tipo de curvas, podemos decir en dónde y en qué tiempo y a qué condiciones se estarían formando los sólidos. Este es para un campo de aceite más ligero. Este es para uno de campo, para un campo de aceite pesado, y también se puede hacer para sus mezclas, ¿no? Y esto, por ejemplo, pensando en el mejoramiento del transporte de aceites pesados, que pues, aquí es muy común, ¿cómo se llama? La producción aquí en el país, ¿no? Tenemos también entre otros equipos, este es uno de los más pues, significativos, es un reómetro de alta presión. Esas son sus características, va desde -20 hasta 180 grados, hasta 17,000 libras, y bueno, esas son las diferentes geometrías con las que trabajamos. Bueno, esas son las características, los campos de aplicación del reómetro, dependiendo ahí de las características del aceite. Y esos son algunos resultados que hemos estado haciendo para diferentes aceites, para diferentes fluidos, en los cuales, bueno, lo que se busca mucho pues es precisamente encontrar la zona newtoniana y ver a qué condiciones de velocidad de corte se presenta precisamente. ¿Por qué? Porque son las condiciones que nosotros proponemos en las que se debe de producir, precisamente para evitar algún problema de precipitación. También, pues, generalmente hacemos las mediciones también para determinar todo el comportamiento reológico, o básicamente para determinar la viscosidad puntual, pero a través de la reología, ¿no? Y aquí, estos, por ejemplo, para aceites emulsionados, aquí, reómetro puede medir hasta alrededor de 10 millones de centipoas. Y ya nos ha tocado, por ejemplo, aceites que se producen acá en la zona marina de México, son aceites extra pesados, y ahí estuvimos haciendo un estudio de emulsiones, y sí llegamos a medir alrededor de 4 millones de centipoas, o sea, son básicamente sólidos. Sin embargo, bueno, pues eso es lo que tenemos que enfrentarnos, bueno, particular en Pemex, para generar las estrategias para producir ese tipo de aceite. Además de la problemática de que es muy pesado, tiene otro problema, que tiene un alto contenido de sulfídrico. Entonces, bueno, son de las cosas que, pues, de alguna manera vienen a complicar todavía más, ¿cómo se llama? El comportamiento y el estudio de este tipo de fluidos. Aquí es otro caso de un lobo de perforación con agua congénita a esas condiciones se hizo primero a presión atmosférica y después se hizo a 105 grados y 6,200 libres. Entonces, es el comportamiento que se presentó. Y bueno, con eso también hemos hecho otros estudios donde se han medido en el número de fluidos, y a partir de aquí, bueno, pues, lo que se busca, lo que hemos estado trabajando últimamente, es generar también modelos que nos ayuden a predecir precisamente este comportamiento.
Entonces, este es un pequeño, dos gráficas nada más que sacamos de un estudio ya un poquito más detallado, donde se desarrolló metodologías para poder ajustar o sacar correlaciones para describir precisamente este comportamiento, ¿no? Y bueno, ya la última parte pues tiene que ver con lo que es el modelado, que además de que vemos toda esta cuestión de metodologías experimentales y de realizar experimentos, etcétera, pues también tenemos una parte donde nos hemos enfocado también a desarrollar modelos que nos ayuden a predecir la problemática que se observa en campo, ¿no? Esa es una pequeña ilustración de qué es lo que queremos hacer, ¿no? Básicamente analizamos los diferentes, por fragmentos de la tubería y aquí vemos todos los fenómenos que están involucrados y los tratamos de describir mediante modelos, los cuales nos van a ayudar a tener una aproximación de lo que estamos observando. Esto pues ya fue parte de un trabajo que por ahí desarrollé, que es parte de mi tesis doctoral, en el que desarrollamos un modelo para predecir precisamente la formación de parafinas en flujo. Y bueno, pues aquí ya se incorporaron pues los modelos tanto termodinámicos como hidrodinámicos y térmicos, precisamente para poder predecir este fenómeno. Y bueno, se considera la parte térmica porque eso es muy, muy importante. Y aquí esto se basa en modelos de capa límite, dado que pues, es la parte en donde se sabe que ocurre precisamente el fenómeno de la adhesión del sólido en la pared y del crecimiento de la capa de depósito, ¿no? Esos son los modelos térmicos que se usaron para describir precisamente este fenómeno de la transferencia de calor del yacimiento hacia el fluido, viceversa. Aquí es curioso porque el aceite, cuando sale del yacimiento, pues se encuentra a la máxima presión, pero a medida que empieza a ascender por la tubería, el gradiente térmico empieza a invertirse, o sea, generalmente se mantiene constante, después empieza a invertir del líquido hacia afuera. Y en la parte baja del pozo siempre es más o menos constante, sí, es más o menos constante, pero ya llega un punto, a una cierta profundidad en que empieza a cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque los alrededores son más fríos o tienen menor temperatura que el fluido. Entonces, esa diferencia de ese gradiente térmico radial entre la temperatura del fluido y la del medio es lo que provoca precisamente la precipitación y la depositación de los sólidos en las tuberías. Bueno, aquí utilizamos todo un conjunto de ecuaciones que tienen que ver con, bueno, ecuaciones de conservación, así como los modelos cinéticos para generar ¿cómo se llama? La capa, para describir el comportamiento de la capa en cuanto a tiempo, lugar y extensión. Y a partir de ahí, bueno, ya poder tener una mejor idea. Ese es un poco el diagrama de flujo que utilizamos para poder resolver esto, donde, bueno, al final la parte importante aquí es esta, ¿no? La cinética de crecimiento de la capa de depósito, donde, bueno, se tienen que incorporar diferentes fenómenos que los describimos utilizando diferentes modelos, ¿no? Ese es un poco el diagrama de flujo que seguimos para poder predecir, para poder armar el simulador y bueno, con pues tratar de predecir o de describir primero el mecanismo y después predecir, hacer predicciones de en dónde se pudiera estar formando el depósito, en cuánto tiempo y con qué severidad, ¿no? Para que entonces a partir de ahí podamos establecer estrategias de control del mismo. Y bueno, esto, como les decía, dio por resultado el desarrollo de un simulador, bueno, es propiedad aquí del instituto y que bueno, ya se ha aplicado en algunos casos. Sin embargo, pues ese ya no lo seguí trabajando porque me vine aquí a Veracruz y pues, se quedó ahí un poco en el olvido. Entonces, pues básicamente eso es lo que quería comentarles. Creo que con lo que me gustaría terminar la plática, bueno, primero es agradecerles su atención y segundo, pues manifestar nuevamente lo que les dije al principio, ¿no? Que sí, tenemos aquí las puertas abiertas y sería para nosotros un gran honor poder colaborar con ustedes, puesto que pues, creo que siempre la interacción es importante, ¿no? Y más para este tipo de cuestiones o de temas en los cuales pues hay que estar siempre interactuando para poder ver y actualizar los conocimientos, las técnicas y todo esto. Y que bueno, pues como les digo, no sé si pudieron ver, pues son problemas bastante complejos, ¿no? Que sí se requiere pues, un trabajo multidisciplinario muy intenso para poder proponer soluciones viables para la industria.
Entonces, bueno, pues con esto yo estaría terminando. Les agradezco su tiempo y la invitación y bueno, estoy aquí abierto para cualquier pregunta y comentario que tengan. Muchas gracias. Sí, agradecemos al doctor Edgar Ramírez, perdón, Jaramillo, su presentación, excelente presentación. Aquí en el chat, Laura Pineda lo felicita y dice que es una excelente presentación. Muchas Em, gracias. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas, donde pueden hacer las preguntas o comentarios mediante el chat o levantando la mano. Los voy a dejar con el doctor Edson para que dirija la sesión, porque yo tengo clase ya prácticamente en 5 minutos. Entonces, yo le agradezco al doctor Edgar por hacer esta presentación. Por supuesto, nosotros también estamos abiertos a la colaboración. Veo que tiene un laboratorio pues, muy extenso, muy bien equipado, pues, y Muchas gracias. qué bueno que muchos alumnos también se vayan para allá a hacer su tesis y servicio social, etcétera. Muchas gracias, doctor. Los No, invitamos al también, contrario, muchas gracias. gracias. Los invitamos también el martes. Vamos a tener una presentación por parte del doctor Edson. También va a ser por Zoom, va a ser a las 6 y ahí les envío en el chat la invitación para que la tengan y los dejo con el doctor Edson. Adelante, doctor. Eh, Primeramente, Edgar, no sé si me escuches. Buenas tardes, buenas Buenas tardes. tardes. Sí, primero agradecerte tus atenciones, o sea, de haber presentado el seminario aquí, en el grupo. La verdad me parecen temas muy bonitos, fascinantes, muy complejos, pero quería comentarte que muchos de los temas que acabas de poner, nosotros los hemos trabajado en sangre, es decir, en sangre con diferentes patologías. Por ejemplo, cuando hablas de que hay una obstrucción, sucede mucho cuando tienes alto colesterol, que se forma tejido blando. Entonces es como si tuvieras dos cilindros concéntricos y pasa el flujo sobre la parte anular. Entonces, muchas de las cosas que estás trabajando, por ejemplo, de flujos, lo hemos visto a través de flujo pulsátil, cuando se mejora el aumento de flujo. Por medio de un gradiente de presión pulsátil y tú puedes tener una mejora de, digamos, de la cantidad de flujo que se puede extraer. Obviamente, esto se ha aplicado en petróleo, en fracturas hidráulicas, con tensoactivos. Entonces, a mí me llama mucho la atención las analogías que hay entre lo que nosotros estamos desarrollando en sistemas biológicos y en sistemas de este tipo que son muy complejos. Entonces, Ujú. como te comenté la otra vez, estuvimos desarrollando un modelo que describe el cambio de estructura, ¿no? Es como una ecuación tipo Arrhenius, que está basada en una ecuación tipo Fantiem, que es viscoelástica no lineal. Entonces, sí sería bueno, digamos, probar cambiar el tipo de fluidos con los resultados que tenemos y probar este tipo de sistemas que estás comentando. Una pregunta aquí muy puntual. ¿Las propiedades se mantienen constantes, es decir, las propiedades materiales se mantienen constantes o el efecto de la temperatura es vital en todos los sistemas que tú estás manejando? Muchas gracias. No, muchas gracias por el comentario. Y sí, efectivamente, también coincido que mucho de esto hay una analogía pues, directa con los sistemas biológicos. De hecho, bueno, ya no lo comenté, pero ahorita estamos trabajando mucho en la parte de biocorrosión. O sea, se sabe que hay muchas bacterias que están generando ese problema de corrosión y que pudieran estar también generando otro tipo de cuestiones, pero bueno, hay como un punto de concordancia, ¿no? Porque pues aquí también hablamos de bacterias de sistemas biológicos que de alguna forma también están teniendo un efecto importante. Y respecto a a la pregunta, sí, efectivamente, las propiedades de los fluidos en general no se mantienen constantes. Hay un cambio, si nosotros viéramos una curva o si una gráfica de densidad como funciona la temperatura o la presión, pues sí vamos a ver cambios. En algunos casos no es tan palpable, pero en otros sí, sobre todo cuando son aceites ligeros, ahí sí es definitivo, o sea, los cambios afectan muchísimo. Bueno, el hecho de que el fluido de manera continua va cambiando en presión y temperatura, pues hace que sus propiedades también se modifiquen tanto de densidad, de viscosidad, y bueno, pues esto al final, por eso
mucho hablamos aquí en la industria de que el aceite que analizamos nosotros, que recuperamos aquí en superficie, pues es muy diferente al que recuperamos en el fondo del pozo, precisamente por eso. En algunos casos, cuando es factible, pues se toman muestras en el fondo del pozo, o sea, se baja la herramienta especial y se toma la muestra. Entonces, ese aceite que le llamamos aceite vivo, ese sí es tal cual el original, pero ya cuando se hacen los estudios, pues sí se observa también esos cambios. Entonces, pues sí, en fin, en conclusión, hay un cambio muy fuerte, hay una dependencia muy fuerte de las condiciones de presión y temperatura sobre las propiedades de los fluidos. Y aquí también nosotros hemos estado intentando meter este concepto, de meternos este concepto de fluidos estructurados precisamente por lo mismo, por esos cambios que observamos, ¿no? Entonces, bueno, pues hacia allá también es un poco de las cosas que estaría interesante, pues, profundizar más, ¿no? Porque creo que aquí lo que yo siempre he estado con la idea es, hay que como que cambiar la visión en la que se estaba analizando la problemática, porque ya vimos que está un poco rebasada y los nuevos fenómenos que están saliendo ahorita, que nos estamos dando cuenta que están ahí, pues ya no los podemos como describir tan fácilmente, ¿no? Con lo que tenemos en la actualidad. Entonces, bueno, pues sí, se requiere pues cambiar un poco esa visión para poder tener un mejor entendimiento y más profundo, ¿no? De los sistemas que estamos aquí analizando. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si haya alguna otra pregunta de nuestro respetable público. Por favor, algún comentario hacia el doctor Edgar, su magnífica presentación. ¿Algún comentario? Muchas Sí, gracias. la profesora Catalina Soriano. Adelante, profesora. Sí, Buenas tardes. gracias. Buenas tardes. Gracias, Gracias. doctor. Doctor Edgar, yo tengo un par de preguntas. Una, no sé si por ahí se me pasó el dato, pero me resultó interesante, realmente muy interesante pues el trabajo y también realmente complicada porque justo los sistemas son complejos, entonces creo que la problemática también es grande para la obtención de pues de estos gases, ¿no? Y aceites. Mi pregunta es, usted hablaba y puso por ahí un gráfico de los diferentes isómeros que tienen y me parece que Sí, habló en particular el del que tiene los 40, los 40 carbonos. sí. Aquí mi pregunta es, ¿ustedes han hecho esto experimental? ¿Han detectado experimentalmente o nada más fue un trabajo de un cálculo teórico? No, esto que les presenté sí es un trabajo ya que se ha estado presentando y que, bueno, es derivado de otros trabajos que se han hecho, pero nosotros en particular aquí en el laboratorio hemos llegado nada más a detectar alrededor de unos 90 hasta 100 compuestos diferentes. Desafortunadamente, ahorita por las técnicas que lo hacemos, que es por cromatografía de gases, bueno, pues todavía tiene ciertas limitaciones, ¿no? Sin embargo, bueno, todavía se sigue trabajando y esta información pues es derivado de otros trabajos que por ahí se sabe, ¿no? También donde se tiene mucha información al respecto es en la parte de refinación. Ahí en refinación pues sí se han hecho muchos trabajos más extensivos en donde han llegado a detectar arriba de 500, 600 componentes diferentes que precisamente están ayudando, bueno, se está trabajando para identificar eso y bueno, cada vez pues con la mejora de las tecnologías, pues se logra profundizar más en eso. Pero sí, en conclusión, estos son como que estudios esto que yo presenté es ya derivado de otros trabajos y que nosotros aquí en laboratorio, pues sí, ahorita por las técnicas que tenemos y además un poco por las aplicaciones, pues no nos vamos más allá de 90, 100 componentes a lo mucho. Y eso pues, ya al final terminamos agrupándolos, porque para las aplicaciones que se requieren en campo, pues a ellos no, o sea, al ingeniero de campo no le interesa tener una composición de 1000, porque eso ni siquiera lo va a poder utilizar. Se conforman con que tengan 20, 30, 40 compuestos ya bien identificados, bien caracterizados, y con eso hacen sus simulaciones. Cuando es en yacimiento, perdón, con 10 a lo mucho, más que suficiente. Entonces, es un poco también la aplicación a la que se va a destinar, ¿no? Bueno, gracias. Y esta pregunta que le hice va ligada a la siguiente, porque precisamente con toda esta cantidad de componentes y al final de cuentas me imagino que lo que obtienen son lodos o por toda esa parte que se va acumulando a la hora de la extracción, o no sé qué hacen con ese material al final de cuentas, si es que lo tratan y cómo lo desechan o en dónde lo desechan, que también, pues eso me imagino que es bastante complicado. Exacto, sí, no, es un muy buena,
Observación, efectivamente, cuando estamos hablando de la parte de producción, pues sí son todos los residuos sólidos que salen y eso pues, se juntan y se llevan hacia, creo que tengo entendido, se llevan en algunos casos se llevan a algunas refinerías para ver si se puede extraer algo o se desechan así, ¿cómo se llama? Se tiran, ¿no? En el caso de las refinerías, cuando después de que ya se pasó todo el proceso, está lo que le llaman el residuo de vacío, que pues es también como si fuera chapopote y esas generalmente creo que se dan o se venden para ese tipo de cosas, ¿no? Me acuerdo que hace tiempo por ahí hubo un proyecto, donde todavía estaban estos fondos en el CONACYT, se hizo una red de conocimiento con universidades canadienses, participaron varios centros CEPCONACYT, uno de ellos estaba ahí en León, no recuerdo bien el nombre cuál era, pero ellos estaban proponiendo que de esos residuos de vacío, de esos residuos que salen de la producción de hidrocarburos, recuperar los metales. Había un proyecto que estaba en proceso, pero desafortunadamente los cancelaron y ya no continuaron. Pero sí, efectivamente aquí, todavía a pesar de que esos residuos que ya son básicamente chapopote, todavía se les podría procesar para recuperar ahí. Generalmente esos residuos son ricos en vanadio, en níquel, en azufre, varios otros compuestos que están ahí presentes, pero pues ahorita por el momento, al parecer todavía no se trabaja en esa parte. Pero sí, Sí, porque de repente justo eso que comentas es muy interesante pensando en los metales, como dice, de repente parece que no tiene una mina de sí, muchas cosas, entre ellas metales, y también pues le comentaba de los compuestos, porque en realidad pues ir separando o ir de alguna manera lo que se puede ir extrayendo, pues realmente también digo, se podría aprovechar toda esa parte, ¿no? Y entre ellos así es. precisamente los metales. Pues doctor, muchísimas gracias, muy interesante, complejo, pero ahora como bien comenta el doctor Edson, pues todo lo que se ha hecho a través de sus modelos realmente podría por ahí a lo mejor conjuntarse esa aplicación y seguramente dará cosas muy interesantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Tenemos tiempo para una pregunta muy puntual. No sé si alguien quiera realizar alguna pregunta al doctor Edgar o el profesor Luis Antonio, por favor. Gracias. Sí, gracias, doctor Edson. Rápidamente, doctor Edgar, lo felicito por proyecto tan interesante. Como bien Muchas mencionan, gracias. son fluidos complejos. Va a involucrar el uso de modelos muy complicados, ¿verdad? En la Así es. parte, bueno, mi pregunta sería, doctor Edgar, en la parte de la simulación, ¿tienen algún tipo de cómputo especializado, algunos servidores, clústeres para realizar todo este tipo de simulaciones que a priori parecen bastante complejas, ¿verdad? Y requiere de muchos cálculos. Esa sería mi pregunta, doctor. Gracias. Sí, no, muchas gracias. Sí, efectivamente, aquí en este centro, que bueno, por cierto ya no lo dije, pero creo es importante manifestar, están cordialmente invitados a visitarlo cuando gusten. Este centro consta ahorita en esta etapa de 5 laboratorios. Este es uno de los 5. Tenemos otro que es de calificación de tecnologías, donde tenemos un loops a nivel semi-industrial, así de enorme. Tenemos otro que es un laboratorio de geotecnia, otro de fluidos de perforación y otro más que es de simulación numérica. En ese laboratorio de simulación numérica hay varios clústeres, hay una capacidad de cómputo bastante grande y esta se utiliza precisamente porque uno de los servicios que se ofrece pues, es precisamente el simular, por ejemplo, todas las instalaciones, todas las plataformas marinas, todas las instalaciones, pozos, centros de proceso, etcétera. Entonces, bueno, ahí se requiere bastante cómputo y bueno, nosotros nos apoyamos con estos clústeres para hacer algunas simulaciones. Vaya, qué interesante. Sí, me imagino la capacidad de cómputo que se requiere para ese tipo de fenómenos. ¿Algún Exacto, sí. software en específico, doctor Edgar? O bien, nos recomendaría tanto nosotros como profesores de ingeniería química para enseñarle a los alumnos, para nosotros entenderlo, algún software en específico que les haya sido de utilidad Bueno, para aquí realizar estos modelos? se utiliza mucho lo que es el Fluent. El Fluent es el que, bueno, se usa para la parte del modelado en flujo, tiene módulos para hacer el equilibrio, y bueno, pues es muy bueno, pero por ejemplo, nosotros aquí en el laboratorio tenemos otro que se llama PBT-Sim. Es un software que es para toda esta parte de la caracterización termodinámica y de equilibrio de fases de los hidrocarburos. Es bastante bueno, bastante completo, eso lo hicieron allá en una empresa, creo que es noruega, pero pues es el que nosotros luego, cuando queremos ver, eh, por ejemplo, cuestiones de los experimentos, qué tan alejados estamos y todo, pues utilizamos ese software para hacer algunos cálculos y bueno, más o menos nos da
idea de cómo vamos. Pero sí, en particular son de los que yo conozco y que creo que pudieran servir mucho para fines también de enseñanza, el Fluent y que se llama PBT Sim. Sí, doctor, muchas gracias. Entendido y anotado. Sí, definitivamente le voy a echar un vistazo a esos softwares. Pues bueno, no me queda más que felicitarlo. Excelentes proyectos, muy interesantes y estamos a su disposición para cualquier colaboración, doctor Edgar. No, al Gracias. contrario, muchísimas gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, si no tenemos alguna otra pregunta, le damos, primero quiero yo agradecer al doctor Edgar que tuve la oportunidad de conocerlo en un examen profesional. Me parece una finísima persona, es un caballero. Le agradezco su gentileza con los alumnos de la FES Zaragoza y está abierta las puertas para las colaboraciones y eres bienvenido aquí a tu casa, Edgar. Entonces, estamos siempre en contacto y muchísimas gracias por tu tiempo y por la dedicación, la pasión y sobre todo por la forma en que estás guiando a los alumnos de la FES Zaragoza. Muchísimas gracias y bueno, pues no me resta más que invitarlos a todos a que nos sigan acompañando cada viernes en los seminarios. Por favor, hay que dispersar la información de estos seminarios, hay que difundirla y bueno, seguimos en contacto con otros proyectos, otros temas de investigación y todos están cordialmente invitados cada viernes a las 12 del día. Y bueno, pues no me resta más que agradecer al doctor Edgar Ramírez, que nos hizo el favor de darnos esta plática, al doctor Luis Antonio, a la doctora Catalina, al doctor Fausto, a la doctora Linda Verónica, al ingeniero químico Roberto, a la doctora Lucila Cruz Castro, hasta el estudiante de maestría Iván González, a la estudiante de maestría Laura Pineda, ingeniera química de la PES, a Diana Laura, ingeniera química, a la estudiante Jacibe de la maestría en polímeros y a Brandon Saucedo, me imagino ingeniero o doctor, aquí estamos. Y bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos la siguiente sesión. Hasta luego. Sí, Muchas hasta gracias. luego. Muchas gracias. Buenas tardes a Hasta todos. luego. Gracias. Muchas gracias, Hasta hasta luego. luego. Hasta luego.